anciana que llora. Lo que van a escuchar a continuación es el relato que me envió un colega trailero hace un par de semanas. Lo leí en la madrugada, estacionado en una gasolinera de San Luis Potosí, mientras descansaba del camino. No pude dormir después de terminarlo. Él no quiso que diera su nombre. Dijo que apenas ahora se estaba atreviendo a hablar de lo que vivió hace unos años, que lo sigue soñando y que desde entonces ya no es el mismo. Una madrugada de otoño. Venía desde el puerto con una carga de tarimas industriales rumbo a León. Había salido tarde porque el embarque se había retrasado, así que para evitar el tráfico tomé la decisión de no meterme a la autopista. Preferí irme por la libre, pasando por pequeñas comunidades como Montenegro, Santa Rosa y más adelante pegarle rumbo al norte. Era una noche fría, el tipo de noche que huele a tierra húmeda y donde todo se siente más pesado. Llevaba la radio apagada y la cabina en completo silencio, solo interrumpido por el rugido del motor y el crujir ocasional del tráiler cuando pasaba por algún bache. Había algo raro esa noche. No sabría decirte qué. El aire se sentía denso. A veces en la carretera uno percibe cosas, como si algo en el ambiente cambiara, como si la noche no fuera simplemente noche, sino algo que te observa. A la altura de una zona de curvas, poco después de pasar un letrero despintado que decía San Pedro de los Metates, la vi. Estaba parada justo en la orilla del camino, en el acotamiento. Una mujer mayor, con un rebozo negro cubriéndole la cabeza y un vestido largo, también negro. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada hacia el suelo. Reduje la velocidad por inercia. Me sorprendió verla ahí. No había casas cerca, ni luces, ni coches estacionados. Nada, solo monte, carretera y oscuridad. Cuando pasé junto a ella, alcancé a verla bien bajo la luz de mis faros. Su cara estaba arrugada, pálida, y sus ojos lloraba. Lágrimas gruesas le caían por las mejillas, pero su expresión era dura, como si no sintiera el llanto, como si no viniera de tristeza, sino de algo más profundo. Seguí de largo, pero algo me hizo frenar más adelante. Me quedé pensando en la mujer. ¿Y si necesitaba ayuda? ¿Y si la habían dejado ahí, abandonada? Maldita sea, no soy de detenerme por nada, pero esa imagen, esa mujer llorando en medio de la nada, me removió algo. Revisé los espejos, no venía nadie. Puse reversa y di marcha atrás, lento, pero ya no estaba. Detuve el tráiler por completo. Apagué las luces altas y me quedé mirando hacia la orilla del camino. Salí de la cabina y encendí mi linterna. Caminé unos metros, solo maleza, nada más. «¿Señora?», llamé con la voz algo temblorosa. No voy a mentir, nada, solo el sonido de los grillos y el murmullo lejano del viento entre los árboles. Me subí de nuevo al tráiler, cerré la puerta y puse el seguro. Ya no quise pensar en eso, arranqué otra vez. Pero desde ese momento, algo cambió. La radio se encendió sola. Eso fue lo primero. Un zumbido, estática, luego una canción viejísima, de esas de trío, con guitarra y letras de desamor. No recuerdo cuál era, pero no tenía sentido. No tenía señal, no estaba en una frecuencia que yo reconociera. La apagué. Minutos después, las luces interiores comenzaron a parpadear. Me dije a mí mismo que era la batería, aunque sabía que había revisado todo antes de salir. El camión estaba en buenas condiciones y, sin embargo, algo en el aire seguía sintiéndose distinto. Fue entonces cuando escuché el llanto. No venía de la radio, no venía de afuera, venía de dentro de la cabina. Giré el cuello lentamente, con el corazón en la garganta. No había nadie, pero el sonido estaba ahí, llorido, bajo, como si una mujer sollozara desde la parte trasera del camarote. No gritos, no escándalo. Era un llanto contenido, triste, doloroso. «¿Quién está ahí?», grité. Silencio. Me detuve de golpe. Bajé de nuevo. Abrí la puerta trasera del camarote. Revisé cada rincón, debajo de la cama, dentro del maletero, hasta en la caja de herramientas. Nada. Nadie. Pero cuando cerré la puerta y me giré hacia la carretera, la vi de nuevo, a escasos 3 metros frente a mí, de pie, en medio del asfalto.
Mis luces apuntaban directo a su figura, pero esta vez no solo lloraba, estaba mirándome. Sus ojos eran pozos vacíos, no negros, vacíos, como si no hubiera nada ahí, y su rostro no era del todo humano. Algo se deformaba en su expresión, como si cada segundo se le cayera la cara un poco más. Corrí a la cabina y cerré de golpe. No podía respirar. Sentía un peso en el pecho, una opresión como si algo se me subiera encima. Arranqué el tráiler sin mirar atrás. Estuve manejando sin parar durante horas, no recuerdo cuántas. La carretera parecía no avanzar, no pasaba ningún otro coche. No veía luces de pueblos ni señales nuevas. El GPS se había quedado congelado en el mismo tramo, como si hubiera entrado en un bucle. Y el llanto seguía, no siempre, pero a ratos. A veces lo oía en el retrovisor, a veces como si viniera de la radio, aunque ésta estuviera apagada, y a veces como si se colara desde la caja. Intenté rezar, gritar, insultar, todo, nada servía. Sentía que algo se había subido a mi tráiler y no tenía intención de bajarse, hasta que llegué a un retén. No era militar, ni de tránsito, solo una patrulla solitaria y dos hombres con chalecos fluorescentes. Me pidieron que bajara. Uno de ellos me alumbró directo a la cara. ¿Está bien, jefe?, me preguntó. Se ve pálido como muerto. ¿Qué tramo es este?, pregunté confundido. Llevo manejando horas y no salgo del mismo tramo. Los dos se miraron entre ellos. Está en el tramo de Santa Rosa, pero aquí no ha pasado nadie desde hace rato. Usted es el primero en casi toda la madrugada. Le conté lo que vi. Les hablé de la anciana. Uno de los oficiales me puso una mano en el hombro. Usted no es el primero, me dijo en voz baja. Ya van varios, y todos describen lo mismo, una mujer vestida de negro, llorando a la orilla del camino, y los que se detienen no vuelven a ser los mismos. ¿Cómo que no vuelven a ser los mismos? Un chofer perdió el juicio. Otro desapareció en la siguiente curva. Uno más apareció kilómetros adelante, con los ojos vueltos blancos y sin decir palabra. Me dejaron ir con una bendición y un Dios lo acompañe. Nunca olvidaré esa mirada de lástima que me dieron. Logré llegar a León al amanecer. Cuando bajé de la cabina, mis piernas temblaban. El encargado de la descarga me preguntó si había dormido algo. Me dijo que tenía ojeras profundas, que parecía enfermo. No le dije nada. No sabría cómo explicarle. Las siguientes semanas empecé a tener sueños raros. Soñaba con la carretera, pero estaba vacía, sin cielo, sin árboles, solo un camino infinito y yo manejando. Y en cada curva, ahí estaba ella, viéndome, llorando. Una noche la escuché en mi casa. El mismo llanto provenía del patio trasero. Salí armado con un tubo, y aunque no había nadie, el suelo tenía marcas de pies descalzos, pequeños, delgados, como si alguien hubiera estado parada ahí, bajo la lluvia. Desde entonces, nada volvió a ser igual. Hay días en que mi tráiler no responde. Las luces parpadean, la radio se enciende sola, el GPS me manda por rutas inexistentes, y el llanto nunca se fue. He hablado con otros colegas. Algunos han tenido experiencias parecidas en esa zona. Uno de ellos, de nombre Beto, se encontró con una mujer similar pero en el tramo rumbo a Peña Miller. Lo siguió durante varios kilómetros, apareciendo en cada curva. Él se retiró del volante poco después. Lo que sea que habita ese tramo no es de este mundo. La gente del rumbo habla de una anciana que perdió a su hijo en un accidente en esa carretera. Dicen que ella lo buscó durante años, hasta que un día la encontraron sin vida, sentada en la orilla del camino. Desde entonces aparece llorando, pidiendo ayuda. Pero si te detienes, te lleva con ella. Nunca más tomé esa ruta. Si veo un tramo sin luz o sin señal, doy vuelta. Aunque me retrase, aunque gaste más diésel, prefiero eso a volver a escuchar ese llanto, a volver a verla parada ahí. Y si algún día vas por Querétaro, entre Montenegro y Santa Rosa, y ves a una mujer vestida de negro, parada a la orilla del camino, sigue de largo, por lo que más quieras, no te detengas. Sombra colgada. Esta historia es diferente, esta no la soñé.
Esta la viví en carne propia, y cada vez que alguien me pregunta por qué ya no paso por la Sierra de Guerrero, mejor finjo que no escuché. Me tocaba cruzar por la carretera federal 195, una de esas rutas rurales donde el asfalto a ratos parece pintura sobre la tierra. Si no te sabes bien el camino, los barrancos y las curvas pueden terminar contigo antes de que te des cuenta. Llevaba ya más de 10 años en esto. Mi mujer decía que el camión era mi amante. A veces me hacía bromas de que pasaba más noches con la Scania que con ella. No se lo decía, pero tenía razón. Cuando estás allá afuera, todo se vuelve rutina. Arrancar, conducir, cuidar el diésel y dormir con un ojo abierto. Pero ese día algo cambió. Lo sentí desde que cargué el café en la terminal. «Te ves pálido, compa», me dijo Arturo, otro trailero con quien coincidía seguido en la ruta. «No dormí bien, ya sabes, los calambres otra vez», respondí, pero era mentira. Había tenido una pesadilla. En ella, conducía por una carretera que no conocía, rodeado de árboles, y entre las ramas algo colgaba. No logré ver bien qué era, pero desperté empapado en sudor como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Para el mediodía, el calor ya estaba insoportable. El sol caía como plomo derretido y no había sombra ni para echar una pestaña. Paré en una fonda por Chilapa de Álvarez para comer algo. La señora que atendía era una doña mayor de rostro duro y mirada apagada. Mientras me servía el plato de birria, me preguntó hacia dónde iba. «Zihuatanejo», le respondí sin darle importancia. Ella dejó de mover la cuchara. «Vas por la carretera de Tixtla», asentí, y por primera vez noté un leve temblor en sus manos. «Dicen que por ahí se aparece la sombra», murmuró, más para sí misma que para mí. «¿Qué sombra?», pregunté, aunque ya lo sospechaba. Su tono me revolvió el estómago. «Un hombre colgado, muchos lo han visto, cuélgase entre los árboles, pero cuando te acercas ya no está. Lo ven los que manejan solos, sobre todo de noche o cuando están cerca del puente viejo». Me reí nerviosamente y seguí comiendo. En este oficio uno escucha muchas historias. Gente que jura haber visto brujas, nahuales, bolas de fuego, niños a medianoche pidiendo ride. A veces son simples leyendas para pasar el rato en una noche aburrida. Pero cuando muchos coinciden en el mismo relato, ya no es solo folclore. Ese tramo lo tomé al atardecer. Sabía que no era buena idea manejar en la noche por esa zona, no tanto por lo paranormal, sino por la seguridad. Guerrero no es un lugar para confiar, pero también sabía que si no llegaba a Zihuatanejo antes del amanecer, perdería el bono por entrega puntual. La carretera se estrechó y los árboles comenzaron a rodearme como si me cerraran el paso. El sol estaba cayendo y una bruma tenue se colaba entre las ramas, cubriendo el pavimento como un velo. Subí los cristales, no por el frío, porque hacía calor todavía, sino por una sensación que no supe explicar. Era como si el aire se hubiese vuelto más denso, y ahí, justo después de una curva cerrada, lo vi por primera vez. Colgado en el árbol del lado derecho, apenas a unos metros de donde pasé. Su silueta se me clavó en el pecho como una lanza. Era la figura de un hombre, suspendido, con las piernas flácidas y los brazos caídos. Pero cuando volteé para verlo de frente, ya no había nada. Solo ramas, hojas secas y un tronco viejo. Pisé el freno de golpe. Bajé la velocidad y me orillé, respirando como si acabara de correr una maratón. Me quedé ahí, con las manos en el volante, temblando. Trataba de convencerme de que era una sombra, un efecto de la luz, un maldito truco de mi mente cansada. Pero no, lo había visto, lo juro. Me quedé ahí tal vez 10 o 15 minutos, hasta que noté las luces de otro camión acercándose por el retrovisor. Cuando me rebasó, toqué el claxon para llamar su atención. Era un compañero que conocía de vista, un tal Luis que manejaba un tráiler de plataforma. Me bajé rápido y lo intercepté cuando detuvo su camión para ir al baño detrás de unos arbustos. «Oye, compa, ¿alguna vez has visto algo raro por esta carretera?» Luis levantó una ceja. «¿Te refieres a lo del colgado?»,
Me quedé helado. No le había dicho nada. Solo pregunté si había visto algo raro. Sí, dije. Eso mismo. Yo lo vi el año pasado, respondió rascándose la nuca. 3 veces, siempre en ese tramo, siempre al atardecer, y siempre desaparece cuando te le acercas. Unos dicen que era un campesino al que lincharon por algo que no hizo. Otros dicen que fue un trailero que se quitó la vida ahí mismo, colgándose del árbol porque ya no aguantaba las deudas. Quién sabe, pero lo que sí sé es que no deberías parar. Si lo ves, sigue de largo. Y si lo vuelvo a ver, Luis se me quedó viendo con una seriedad que nunca le había notado antes. No mires atrás. Esa noche no dormí. Llegué a la base de carga ya en la madrugada con los nervios destrozados y la mente zumbando. Me duché rápido en las regaderas del recinto y me eché en la litera del camión. Cerré los ojos, pero lo seguía viendo, suspendido, balanceándose apenas, como si el viento lo meciera. En los días siguientes traté de olvidarlo, pero era imposible. Cada vez que pasaba por un tramo arbolado, mi vista se iba sola hacia las ramas. Un compañero me dijo que había tenido una experiencia parecida, pero que lo que vio no era solo una sombra, sino un cuerpo. El rostro estaba completamente negro y los ojos abiertos. Otros decían que lo escuchaban respirar cerca, como si alguien colgara justo arriba de la cabina mientras dormías. Las cosas empezaron a empeorar cuando regresé por la misma ruta, esta vez de noche. Sabía que era una mala decisión, pero el cliente había retrasado la carga y no me quedaba de otra. Iba bien despierto, con música a todo volumen y las ventanas abiertas para que el aire me mantuviera alerta. Y entonces volvió a pasar. Vi la silueta, ahora más cerca, pero esta vez no desapareció. Se quedó ahí oscilando, como si supiera que lo estaba mirando. No podía ver detalles, pero sentía que me observaba. La carretera estaba vacía, no venía nadie detrás ni delante. Bajé la velocidad sin querer. Algo en mí me obligaba a mirar, aunque cada fibra de mi cuerpo gritaba que no lo hiciera. Fue entonces cuando sucedió algo que jamás voy a poder explicar. Las luces del tablero parpadearon. El motor hizo un ruido extraño, como si se ahogara, y el camión se apagó. Todo en seco, silencio, oscuridad y el sonido de algo cayendo sobre la cabina. Un golpe seco, luego otro y otro más. Sentí que algo estaba encima del tráiler, algo que caminaba sobre el techo. Escuché el crujido del metal y el arrastre de unos pies descalzos. Me quedé congelado, no podía moverme, solo podía oír. Luego un golpe justo encima de mi cabeza y la voz, una voz seca, lejana que decía apenas: «Aquí sigo». Me tiré del asiento, abrí la puerta y corrí. Dejé todo ahí. Me interné en el monte sin saber a dónde iba. Solo quería alejarme. Corrí hasta que las piernas no me dieron más. Me escondí detrás de una roca y esperé a que amaneciera. Al día siguiente, unos policías rurales encontraron el camión abandonado. Dijeron que lo habían hallado cerrado, con las llaves adentro y sin señales de violencia. Cuando me presenté a reclamarlo, uno de los oficiales me miró serio y me dijo: «Lo vio, ¿verdad?». No tuve que decirle nada. Él ya sabía. Hospital ambulante. Los caminos no solo están hechos de asfalto y señales. Hay veces que guardan cosas que no se pueden explicar. Lo que voy a contarles me pasó hace poco, en la carretera estatal que va de Dolores Hidalgo rumbo a San Felipe, allá en Guanajuato. Todavía me tiemblan las manos cuando lo recuerdo. A veces despierto empapado en sudor, escuchando ese llanto, el de ella, y no hay noche en que no me pregunte si fue real o si algo me siguió desde aquel hospital maldito. Ayudaba en las cargas, acomodaba cajas en los patios de distribución y barría las bodegas. Poco a poco me fui ganando la confianza de los choferes y un día el jefe me soltó las llaves de un camión de reparto. Fue una emoción que no se me olvida. Desde entonces me acostumbré a las madrugadas frías, los cafés de gasolinera, la música norteña a todo volumen y los eternos kilómetros por carreteras solitarias. En el norte es más duro por el calor, pero allá no me ha tocado ver cosas raras.
Donde sí me pasó fue en Guanajuato, y no fue algo leve. Me jodió la cabeza, me cambió. Y si están escuchando esto, espero que nunca les toque vivir algo así. Esa noche venía de regreso de una entrega en San Luis Potosí. Ya había cruzado San Diego de la Unión y tenía pensado llegar hasta León antes de que amaneciera. Mi ruta era tranquila, casi sin curvas y con poco tráfico a esas horas. Era época de lluvia, así que el aire venía húmedo, cargado de ese olor a tierra mojada que siempre me ha gustado. Tenía el tanque a 3/4 y la cabina limpia. Llevaba termo con café y una bolsita de pan dulce que me dieron en la bodega. Todo iba bien. Pasaban de las 3 de la mañana cuando empecé a notar una especie de neblina baja, espesa, como si la tierra la escupiera desde los bordes del camino. No era común, ni por la hora ni por la zona. Bajé la velocidad, puse las luces altas, pero la bruma solo empeoraba. Fue entonces cuando vi las luces a lo lejos. Primero pensé que era otro tráiler detenido. Las luces blancas y rojas parecían estáticas, como si no se movieran. Me acerqué con precaución, y ahí fue cuando lo vi, un camión enorme, blanco, con una cruz roja pintada a los lados. No era una ambulancia común, tenía la estructura de un hospital móvil, de esos que el gobierno usa para llevar médicos a comunidades remotas. Estaba atravesado parcialmente en la carretera, como si hubiera sido abandonado a medias. Me detuve unos metros antes, bajé el vidrio de la puerta y sentí el aire más frío que nunca. Un silencio raro, denso. No se escuchaban grillos ni viento, nada, solo mi respiración y el leve rugido del motor al ralentí. ¿Hay alguien ahí?, grité, asomándome un poco. No hubo respuesta. Pensé en pasar de largo, pero algo, no sé qué, me obligó a bajar. Tal vez fue la curiosidad, tal vez el sentido de responsabilidad. A lo lejos, las luces interiores del hospital parpadeaban, como si estuvieran a punto de fundirse. Llevaba conmigo una lámpara de mano, así que la encendí y crucé la carretera. El hospital estaba abierto de par en par. En la puerta, un letrero medio colgado decía: Unidad Médica Móvil Regional, Secretaría de Salud. El papel parecía viejo, húmedo por el sereno. Me asomé al interior. «Hola, ¿hay alguien?», volví a decir. Nada. Di un paso adentro. El piso crujió bajo mis botas. El interior olía a alcohol, pero mezclado con algo más, algo podrido. Las camillas estaban alineadas a los lados, algunas con sábanas aún puestas. En la pared colgaban pósters de vacunación, calendarios caducos y fotos de personal médico. Todo cubierto de polvo, como si llevara años ahí. Avancé unos metros más, sintiendo cómo el aire se hacía más espeso, y entonces la escuché, un quejido bajito, como un lamento que se arrastraba por el pasillo. Me congelé. «Hola», dije, con la voz ya un poco temblorosa. El quejido se transformó en un llanto, débil al principio, luego más fuerte. Era el llanto de una mujer, no de una joven, de una anciana, una forma de llorar, quebrada, vieja, con ese tono de dolor que solo dan los años. El llanto venía del fondo del hospital. Di otro paso. Las luces parpadearon. Sentí que algo me observaba. «¿Necesita ayuda?», pregunté, ya con la garganta seca. No hubo respuesta, solo el llanto, más cerca. Encendí más mi lámpara y caminé hacia el sonido. El pasillo estaba cubierto de huellas mojadas, como si alguien hubiera estado caminando descalzo por ahí y sangrando. Llegué a una puerta con un vidrio esmerilado. Detrás se movía una sombra. Me acerqué con cautela. El llanto era claro, desgarrador. Empujé la puerta y ahí estaba, sentada en una camilla, de espaldas, una figura encorvada, delgada, con un suéter tejido lleno de hoyos. El cabello blanco le caía en mechas largas por los hombros. Lloraba con la cara enterrada en las manos. «Señora, ¿está bien? ¿Se perdió?», dije sin atreverme a tocarla. Levantó lentamente la cabeza. Volteó hacia mí. No tenía ojos. Donde deberían estar, solo había piel, lisa, como si nunca los hubiera tenido. La boca la tenía abierta, demasiado abierta, como si la piel se le hubiera rasgado de tanto gritar. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que, sin moverse, sin abrir la boca, más,
escuché su voz. «No debiste entrar», dijo, con un tono seco, como si hablara dentro de mi cabeza. Corrí. No vi por dónde. No me importó tropezar, ni si dejaba la lámpara. Solo quería salir. El hospital parecía más largo de lo que era. Las puertas se cerraban solas. El aire se volvía más denso. Escuchaba pasos detrás de mí. Y el llanto. Otra vez el llanto, ahora más fuerte, como si me persiguiera. Cuando por fin salí, no vi mi camión. La carretera estaba vacía. El hospital ya no estaba. Solo quedaba un campo de tierra, con zacate seco y algunas piedras. Grité. No sé cuánto tiempo estuve ahí, solo, sin señal, sin luz. Me eché a correr hasta encontrar una gasolinera que había visto unas horas antes, cuando aún era de noche. Llegué al amanecer, deshecho, cubierto de lodo, temblando. Los empleados me miraron raro. Me preguntaron qué me había pasado. No supe qué decir. Un señor mayor, uno de esos que ya tienen los ojos llenos de historias, me escuchó callado. Cuando terminé, me dijo algo que no olvido. Ese hospital lo vi una vez hace como 15 años. Yo era chofer también, nadie me creyó. Dicen que era de los tiempos de una epidemia que mató a muchos allá por San Felipe. El camión se perdió en una tormenta, con todo el personal adentro. Dicen que no lo encontraron nunca, pero hay noches como esta, que se aparece otra vez esperando a quien se cruce. Desde entonces dejé de hacer viajes nocturnos por Guanajuato y cada vez que escucho el llanto de una anciana, aunque sea en una película, se me hiela la sangre, porque juro por mi madre que esa voz todavía la tengo metida aquí, detrás de los ojos. No me ha dejado. Mujer sin pies. Dicen que los caminos de noche no están vacíos, están esperando. Algunos los recorremos por trabajo, otros porque no nos queda de otra. Pero hay rutas que deberían quedarse solas, porque lo que habita ahí no es de este mundo. Lo que voy a contar me pasó hace poco, aunque me ha dejado marcado como si hubiera sido ayer. Fue en el estado de Morelos, entre curvas viejas y pueblos casi abandonados, donde aprendí que no todo lo que se ve es humano y que hay favores que nunca debimos aceptar. Esa semana venía de cargar en Cuautla y me tocaba dejar la mercancía en una bodega cerca de Taxco. Era una de esas rutas cortas que no te dan para dormir, pero sí para dejarte pensando en cada kilómetro. Como el viaje era sencillo, decidí agarrarlo yo solo. Me gustaba ir acompañado, claro, pero a veces el silencio es más barato que la conversación de alguien que ronca o se queja del calor. Ya llevaba unas cuantas horas manejando cuando empezó a caer la noche. El cielo se pintó de un tono naranja apagado y la neblina comenzó a arrastrarse por la carretera como si alguien la estuviera soltando desde los árboles. Yo iba por la carretera vieja de Tepoztlán, un tramo que casi nadie usa porque hay una nueva autopista más directa. Pero a mí me gustaba ese camino. Menos tráfico, más calma. Me acuerdo que pasé un pequeño pueblito, no sé si era Amatlán o algún otro con nombre parecido, cuando vi algo raro al borde del camino. A lo lejos parecía una persona parada justo donde empieza la curva cerrada que baja hacia los barrancos. Frené un poco por instinto como para asegurarme de no atropellar a nadie. Era una mujer. Estaba de espaldas, con el cabello largo, muy negro, y vestía una especie de vestido blanco que parecía manchado de tierra o lodo. Lo primero que pensé fue que se trataba de alguna persona extraviada o alguien que necesitaba ayuda. Me orillé, bajé la velocidad y me asomé por la ventana del copiloto. ¿Todo bien?, le pregunté. Ella se giró con lentitud. No sonrió. Tenía la cara pálida, con ojeras marcadas y los ojos muy abiertos, como si llevara rato sin dormir. Pero no era eso lo que me hizo el nudo en la garganta. Fue su voz, bajita, quebrada, como si hablara desde muy lejos. «Por favor, ¿me puede llevar?». No dudé mucho. Me moví rápido para abrirle la puerta del copiloto. Subió sin decir más. Me llamó la atención que no hizo ruido al pisar el estribo del tráiler, ni siquiera el rechinido que uno esperaría por el peso. Me pareció raro, pero traté de no pensar demasiado. Me concentré en el camino. «¿A dónde vas?».
Le pregunté mientras regresaba la vista al frente. Un poco más adelante, pasando el puente. No dijo su nombre, ni me preguntó el mío. Se quedó mirando por la ventana como si buscara algo entre los árboles. El silencio que se instaló fue incómodo. Ni siquiera el motor del tráiler parecía romperlo. Yo la miraba de reojo de vez en cuando, intentando entender qué hacía sola en una carretera tan peligrosa. Al poco tiempo, algo empezó a oler raro, como a tierra mojada mezclada con algo más fuerte, como a flores marchitas. Me puse a pensar si no traía algo echado a perder en la cabina, pero todo estaba limpio. Giré un poco la cabeza para verla de nuevo. Ahí fue cuando noté algo, sus pies, o mejor dicho, la ausencia de ellos. Donde deberían estar sus pies, no había nada, solo terminaba el vestido flotando apenas sobre el asiento. No se apoyaba en nada, no había zapatos, ni tobillos, ni piel, ni huesos, nada. Era como si no tocara el asiento. Sentí cómo se me encogía el estómago. Me costó trabajo tragar saliva. Pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada por el cansancio, así que miré bien. Me tallé los ojos. No había error. Esa mujer no tenía pies. Y no solo eso, su reflejo en el parabrisas no estaba. Podía verla claramente junto a mí, pero en el vidrio frente a nosotros solo aparecía yo. «¿Todo bien, señor?», me dijo con la misma voz lejana, como si supiera lo que estaba viendo. Yo no respondí. Apreté el volante con fuerza, como si eso fuera a mantener la realidad en su lugar. El tráiler empezó a bajar por la curva y el puente que mencionó se veía más adelante. «Aquí», dijo de pronto. «Me puede dejar aquí». Me orillé en seco sin decir nada, pero cuando volteé a verla, ya no estaba. La puerta nunca se abrió, nadie bajó, solo estaba yo. La cabina seguía cerrada, con el vidrio arriba. No hubo sonido, no hubo movimiento. El asiento del copiloto estaba vacío, pero aún caliente. Y el olor, ese olor como a flores podridas, se quedó flotando en el aire. No supe cuánto tiempo me quedé ahí. El motor seguía encendido, pero yo tenía los dedos agarrotados, la mirada perdida en el asiento vacío y el corazón golpeándome el pecho como si fuera a salirse. No podía moverme. Cuando por fin reaccioné, metí primera y seguí manejando como un zombi. Pasé el puente sin mirar a los lados, sin respirar. Lo que fuera que había recogido no era una persona, no era algo de este mundo. Llegué a la bodega como una hora después. Me vieron raro, claro, los de la recepción, porque apenas bajé del camión fui directo al baño y me encerré. No podía dejar de temblar. Esa noche no dormí. Me quedé en el camarote del tráiler con todas las luces prendidas. Cada crujido, cada sombra afuera me hacía saltar. Pero la cosa no terminó ahí. Unos días después, al volver a pasar por esa ruta, me armé de valor para preguntar a unos pobladores del rumbo. Me senté con un viejito que vendía café cerca de una tiendita y le pregunté, sin mucho rodeo: «Oiga, ¿no ha oído hablar de una mujer que se aparece por la carretera pidiendo que la lleven?». El viejo se me quedó viendo, como si ya supiera a lo que iba. «Ah, ya la vio, ¿verdad?», me dijo sin sorpresa en la voz. «¿Quién es?». «Dicen que hace muchos años una muchacha se cayó del puente. Iba con su novio o su esposo, no se sabe bien. Tuvieron una pelea. Ella se bajó del carro en plena lluvia y al intentar cruzar, resbaló. Cayó al barranco y la encontraron días después, sin pies, porque los animales ya se los habían llevado. Desde entonces pide que la lleven, pero nadie la ve dos veces». «¿Cómo que nadie?». «El que la ve o no vuelve por esa carretera, o no vuelve en lo absoluto». Tragué saliva. Me levanté, dejándole el dinero del café sin tomar. No podía quedarme más tiempo ahí. Desde entonces, evito Morelos en la medida de lo posible. Cambié mis rutas, hablé con mi patrón y le inventé que ese tramo tenía mucho tráfico que me atrasaba. Él no preguntó. Supongo que uno no necesita muchas explicaciones cuando un hombre con 20 años en carretera te dice que algo anda mal. Pero hay noches en que despierto oliendo ese aroma, tierra, humedad, flores podridas,
y a veces juro que al encender el motor veo el asiento del copiloto un poco hundido, como si alguien ya estuviera ahí, esperándome. Y cuando eso pasa, no manejo. Apago el camión, bajo, me alejo sin voltear, porque ya aprendí, aunque tarde, que hay viajes que no se deben repetir y favores que no se deben aceptar. Jamás. Niño del Puente Angosto. Hago ruta entre Lázaro Cárdenas y Morelia, ida y vuelta. A veces llego a Uruapan si el cliente paga bien. Son viajes largos, con curvas cerradas y niebla densa, sobre todo en temporada de lluvias, pero hay un tramo que todos los traileros conocen y que muchos, aunque no lo admitan, temen. Se llama el Puente Angosto. Está en la carretera libre entre La Mira y Nueva Italia, un puente tan viejo que hasta el concreto tiene grietas como arrugas en la piel de un anciano. Es de un solo carril, y cruzarlo es un juego de paciencia, pero no es eso lo que da miedo, es el niño. Ya va pa' 4 años que lo ven, me dijo un chofer en la fila para cargar en el patio de contenedores. Primero fue el grillo, juraba que un mocoso se le atravesó y dio el volantazo. Cayó a la barranca. Milagro que vivió, pero el camión quedó hecho pedazos. Yo me reí. Un niño corriendo en medio de la madrugada sonaba más a una excusa que a un susto. ¿Y qué hacía un niño a esas horas en un puente sin luz en medio de la nada? Le pregunté, medio en burla. Dicen que ahí se mató uno, que jugaba a aventarse a los coches, pero esa noche no alcanzó a correr de regreso. Después supe que muchos han tenido accidentes ahí, siempre en las mismas condiciones: madrugada, neblina y un niño que se aparece corriendo hacia el tráiler justo cuando lo estás cruzando. Siempre desaparece antes de que lo impactes, pero tú ya diste el volantazo, ya pisaste el freno, y el tráiler no perdona errores. No me gusta alimentar leyendas, pero lo que me pasó esa noche lo viví con los ojos bien abiertos, sin cansancio, sin nada que me hiciera dudar de lo que vi. Era una entrega urgente. Me tocó salir de Lázaro pasadas las 9 de la noche con rumbo a Morelia. La carga era ligera, lo cual se agradece en esos tramos. El radio apenas zumbaba con la estática. Llevaba la caja llena de muebles de pino, lo cual no es lo más común para transporte pesado, pero el cliente pagó bien por la urgencia. Pasé por La Mira sin detenerme, solo con el saludo del vigilante en la caseta. «Dios te acompañe», me dijo. Me pareció extraño porque nunca lo había dicho antes. Siempre un cuídate o ánimo, pero no eso, como si él ya supiera algo. Empezó a caer una neblina baja al salir del poblado, una de esas neblinas que se te meten por las luces altas y te hacen dudar de cada sombra. Cuando me acerqué al Puente Angosto ya pasaba de la medianoche. Reducí velocidad, puse intermitentes. En el puente solo cabe un camión, así que hay que ir con cuidado. No venía nadie del otro lado, solo el sonido hueco del concreto bajo las llantas. Había silencio total, no el silencio normal del campo, sino uno más pesado, como si el aire mismo estuviera contenido. A la mitad del puente, lo vi, salió corriendo de la bruma directo hacia mí. Era un niño, delgado, como de unos 8 años, descalzo. La ropa suelta le ondeaba como si viniera flotando, aunque yo sabía que corría. Tenía el cabello cubriéndole la cara y los brazos extendidos. Pisé el freno. El camión se deslizó. La carga, aunque ligera, empujó con fuerza. Solté un grito seco mientras viraba el volante hacia la derecha. El tráiler se ladeó. La caja trasera rozó la baranda del puente y un tronido metálico me heló la sangre. Pero el niño nunca fue golpeado. Desapareció, así como apareció, como si nunca hubiera estado. Me quedé jadeando, con el motor aún encendido. Los frenos chillaron un instante antes de calmarse. Bajé del camión con la linterna, temblando como si me hubiera bajado la presión. Busqué. Revisé el puente. Nada, ni un cuerpo, ni sangre, ni pisadas, solo la niebla y ese silencio que ya no me parecía normal. Esa noche no pude seguir. Me orillé en una zona de descanso poco más adelante. Dormí mal con el radio encendido y la puerta asegurada. Al amanecer regresé al puente. Caminé a pie el tramo y ahí la vi. Una cruz de madera clavada en una orilla,
con un nombre escrito a mano con pintura azul. No lo repetiré, no quiero llamar a algo que no entiendo, pero la fecha era de hace más de una década. Esa cruz no estaba la noche anterior, lo juro, y los que manejamos esa ruta sabemos cuándo algo cambia. En los días siguientes traté de no pensar en ello, pero el tema del niño del puente angosto volvió a surgir entre los compañeros. «Lo viste, ¿verdad?», me dijo uno, con los ojos cansados de no dormir. «Te cambia la vida. Uno no vuelve a pasar igual por ahí». Otro mencionó que vio lo mismo, pero su camión no frenó a tiempo, que sintió el impacto, que escuchó el golpe, pero al bajar no había nadie, que desde entonces, cada que duerme en el tráiler, escucha pasos pequeñitos subiendo por la cabina. No me reí esa vez. Pasaron las semanas. Me sentía más tenso en cada viaje. Soñaba con la cara del niño, aunque nunca llegué a verla bien. Solo el momento exacto en que se desvanecía frente al parabrisas, hasta que una noche, volviendo con la caja vacía, me tocó ver algo más. No fue en el puente, fue antes. Había tomado la curva que da hacia la pendiente previa al cruce cuando algo me llamó la atención. A lo lejos, como colgado de un poste de luz sin funcionar, vi una sombra. Oscilaba, como si estuviera colgada del cuello. Me acerqué despacio. La silueta era humana, pequeña, flacucha, se balanceaba apenas, con el viento suave. El poste no tenía cableado, no había forma de que algo estuviera colgado ahí, pero la vi claramente. Cuando pasé debajo, desapareció. No miré al retrovisor. No esa vez. Las apariciones no cesaron. A veces al pasar por el puente sentía que alguien corría junto al tráiler. Oía como si golpetearan suavemente las paredes de la caja. Una noche escuché claramente que alguien reía bajito, como un niño jugando a esconderse. Me revisé. Me obligué a pensar en que eran ruidos del motor, del viento, del tráiler mismo. Pero hay un punto en que la lógica ya no puede tapar lo que viste. La última vez que pasé por ahí fue hace poco. Me tocó acompañar a un compañero que llevaba doble remolque. Él no creía en nada, pero por si acaso me pidió que fuera en el copiloto. Ya eran las 2 de la madrugada cuando alcanzamos el tramo. La neblina volvía a caer. Pasamos el puente. Nada. «Ya ves», dijo confiado, «pura superstición». Y justo cuando dijo eso, algo golpeó el techo de la cabina. No fue fuerte, pero se sintió como si algo se hubiera dejado caer desde arriba. Frenó en seco. Bajamos con linternas, rodeamos la cabina. No había marcas, nada en el camino, pero al mirar al techo con la linterna, vi algo que me paralizó. Una huella, pequeña, como de un pie descalzo, marcado en el polvo del techo. No dije nada, solo lo miré. Él tampoco dijo nada. Subimos, seguimos en silencio total. Esa fue la última vez que crucé ese puente. Hoy sigo manejando. Tomo rutas distintas. Si hay que ir a Morelia, me desvío por la autopista, aunque implique más tiempo y menos paga. El puente sigue ahí, la cruz también. Algunos dicen que han visto a una mujer llorando a la orilla, vestida de blanco. Otros que el niño a veces se asoma desde abajo como si esperara el momento justo para correr. Y algunos no regresan. Así que si vas a manejar por la Mira rumbo a Nueva Italia y el reloj marca ya pasada la medianoche, baja la velocidad antes del puente angosto. No por ti, por él. Porque el niño no murió solo. Lo que sea que lo arrastró, todavía cuelga ahí, esperándote en la bruma. Ruedas inmóviles. Había salido desde Querétaro en la tarde, con buen clima, el tanque lleno y la ruta clara. El tramo que me tocaba era uno que conocía bien, pasando por la vieja carretera de Ixmiquilpan a Progreso. Es una vía que muchos evitan, especialmente de noche, pero yo no soy de los que se asustan fácil. Aquella vez, por cuestión de horarios y una descarga que se retrasó, me tocó cruzar esa zona ya pasadas las 11 de la noche. Lo bueno es que, cuando vas solo, no hay nadie que te diga cómo debes manejar ni qué historias debes creer. Lo malo es que, cuando algo se te aparece frente al camión, no hay nadie que te pueda decir si de verdad lo viste o solo fue cosa de tu mente. Me detuve en una tiendita de paso, en un ejido chiquito,
Antes de tomar la bajada hacia la curva del mezquital, un señor canoso, con sombrero ancho y voz grave, me atendió en la barra mientras yo me servía un café quemado de una máquina polvorienta. ¿Va pa' Progreso?, me preguntó sin levantar la mirada. Así es, ¿algún problema? El viejo se quedó callado un momento. Luego se limpió las manos con un trapo sucio y señaló hacia el mapa pintado a mano en la pared. Si puede, rodee por Actopan. Está más largo, pero más seguro. Le sonreí por cortesía. No era la primera vez que alguien me decía eso. Muchos en la zona creen que esa carretera está maldita, que los camiones se apagan solos, que los conductores desaparecen o que se les aparece una mujer sin ojos en medio de la neblina. Cuentos para mantener a los forasteros lejos. Yo ya había pasado por ahí más de una vez, incluso de madrugada. Gracias, patrón, le dije, dejando unas monedas junto al termo de café. Pero ya estoy grande pa' los cuentos. El viejo no dijo más, solo me vio con un dejo de lástima que entonces no entendí. Subí al camión, encendí las luces y seguí la ruta como la tenía planeada. Era ya medianoche cuando entré al tramo más solitario, pasando entre laderas rocosas y matorrales secos. No había ni una sola luz, salvo la que salía de mis faros. De vez en cuando, un conejo cruzaba la carretera. El motor iba parejo, sin problemas, y me sentía tranquilo, hasta que las ruedas se detuvieron, así, sin más, como si el camión se hubiera encajado en el asfalto. No hubo derrape, ni ruido raro, ni alerta en el tablero. Pisé el acelerador y no pasó nada. El motor estaba encendido, el aire acondicionado seguía funcionando, pero el vehículo no se movía. Frené, puse neutral, volví a meter primera, nada, ni un solo centímetro. Me bajé con la linterna y revisé las llantas. Todas estaban bien, no había ponchadura ni nada extraño. Me agaché para ver el chasis por si algo se había atascado, y fue entonces que los vi. A unos 20 metros frente a mí, parados justo al centro de la carretera, había 3 figuras. No escuché pasos, no los vi llegar. Estaban ahí, como si hubieran nacido del asfalto. No se movían, no hablaban. Solo estaban de pie mirándome, o al menos eso creí al principio, porque cuando enfoqué con la linterna me di cuenta de que no tenían ojos. Sus rostros eran planos, sin cejas, sin boca, sin expresión, como si alguien hubiera cubierto sus caras con una sábana de piel tensa, pero aún así sentías su mirada, fría, seca, clavada directo al alma. Retrocedí sin querer, trastabillando un poco. Me metí de nuevo al camión y cerré la puerta de un jalón. Revisé los espejos. Las figuras seguían ahí quietas, pero lo peor fue que sentí que una cuarta figura estaba detrás del tráiler. No la vi, pero lo supe, como si algo respirara a través del metal. Encendí las luces altas y toqué el claxon. Nada, ni un parpadeo. El miedo me tenía congelado, y yo no soy de los que se asustan fácil. Intenté llamar por radio a otro camionero, pero la frecuencia solo daba estática. Agarré el celular, sin señal. Pasaron minutos, o tal vez horas. El tiempo se volvió un líquido espeso, imposible de medir. De pronto, el camión se apagó. Todo, luces, tablero, motor, un silencio denso me envolvió, solo interrumpido por mi propia respiración acelerada. Fue en ese momento que escuché que algo rascaba la puerta del copiloto. No tocaba. Rascaba, como si unas uñas largas y sucias buscaran una rendija para entrar. Me giré lentamente y vi la sombra. Una silueta alta, encorvada, con una mano alargada pegada al vidrio. No tenía rostro, pero estaba ahí. Me observaba sin ojos. ¡Lárgate!, grité golpeando el claxon inútilmente. No hubo respuesta, solo más rasguños. Me lancé hacia la puerta del conductor. La abrí de golpe y salí corriendo entre el monte. Corrí como nunca había corrido en mi vida. No supe cuánto tiempo. Solo sé que, en algún momento, la oscuridad se tragó todo y caí de rodillas, exhausto. Me encontraron al amanecer, cerca de un arroyo seco, a varios kilómetros de la carretera. Un campesino que pasaba rumbo a sus tierras me vio tirado entre los arbustos. Cuando me llevó de regreso al tramo, el camión seguía ahí, pero solo.
No había rastro de las figuras, ni huellas, ni marcas, nada, como si jamás hubieran estado. Pero lo que más me asustó no fue eso, fue que en la puerta del copiloto alguien o algo había escrito con un dedo en el polvo: «Tú ya nos viste, ahora nosotros te vemos». Desde entonces no he vuelto a pasar por esa ruta, ni loco. Incluso me cambié de zona. Ahora manejo por el norte, pegado a la frontera. Pero a veces cuando me detengo a dormir en alguna pensión o en una gasolinera solitaria, siento que las ruedas vuelven a detenerse sin razón, que algo me observa desde el reflejo de los retrovisores. Sé lo que vi, no fue un sueño ni una alucinación, y no fui el único. Después de lo que me pasó, empecé a preguntar, a buscar. Hablé con otros traileros, varios con la voz baja y mirando alrededor como si temieran ser escuchados. Me contaron historias parecidas, siempre en el mismo tramo, cerca de la curva del Mezquital, siempre de noche, siempre figuras que bloquean el camino. Dicen que, hace muchos años, un camión con jornaleros se volcó en esa curva. Murieron todos. El chofer sobrevivió, pero desapareció días después. Desde entonces, cada cierto tiempo, los que pasan por ahí ven algo o se quedan atrapados como yo. Las ruedas no se detienen por el motor, se detienen porque el camino quiere que te bajes. Y una vez que los ves, ya no hay vuelta atrás. Sonrisa del maniquí. No era un viaje difícil, pero ya tenía varios días acumulados de mal dormir, cafés fríos y comida de fonda. Para cuando crucé Orizaba, ya me sentía medio flotando, como si mi cuerpo estuviera en piloto automático. Fue al llegar a Cuacnopalan, ya casi entrada la noche, que todo empezó a irse al carajo. Iba por la autopista, unos 20 kilómetros antes de llegar al entronque con la 25, cuando sentí el golpe. Nada dramático, solo un golpe seco que hizo que el camión se ladeara un poco. Pensé que había pisado algo, pero al revisar el espejo vi cómo el remolque cojeaba. Pinche neumático reventado. «Chinga», murmuré, deteniéndome en el acotamiento. Apagué el motor, me bajé con la linterna y fui a revisar. El neumático trasero derecho estaba hecho trizas, no tenía más opción que cambiarlo ahí mismo. La noche estaba fría, demasiado para la temporada, y el aire se sentía raro, como si estuviera espeso. Saqué el gato hidráulico y empecé con la rutina de siempre. Todo iba normal, dentro de lo que cabe, hasta que me di cuenta de que no estaba solo. Primero sentí esa picazón en la nuca, esa sensación de que alguien te observa. Miré a mi alrededor. La carretera estaba desierta. Ni un solo coche pasaba. Y entonces lo vi. Unos 15 metros más adelante, justo al borde del camino, había algo. Me levanté un poco entrecerrando los ojos. Era un maniquí. Eso creí al principio. Estaba colgado de una señal de tránsito oxidada, con una cuerda alrededor del cuello. Su cuerpo era delgado, blanco, de esos que usan en tiendas para exhibir ropa. Pero lo más jodido era su cara. Sonreía. No una sonrisa pintada, no, era una mueca demasiado viva, como si se burlara de mí. Tenía los ojos cerrados, pero esa sonrisa torcida, amplia, casi burlona, era lo único que podía ver claro. Parpadeé, y al abrir los ojos ya no estaba. Me quedé congelado unos segundos, mirando ese punto vacío donde antes estaba. El viento soplaba, suave pero constante, moviendo las ramas secas de los árboles. No escuchaba más que el crujido de las hojas y mi propia respiración. «Estoy cansado», me dije en voz baja, casi para convencerme. Volví al trabajo, pero el aire ya no era el mismo. Algo había cambiado. Lo sentía en los huesos, en la piel, como si estuviera metido dentro de un sueño que podía volverse pesadilla en cualquier momento. Tardé unos 30 minutos en cambiar el neumático. Cuando terminé, me subí a la cabina, encendí el motor y quise sacudirme esa sensación de encima. Pero algo no me dejaba. No fue hasta que me incorporé de nuevo a la carretera que lo noté. El maniquí estaba parado en el acotamiento, a unos metros de donde había estado colgado. De pie, con los brazos colgando y esa misma maldita sonrisa. «No», dije, sintiendo el corazón golpearme el pecho.
Metí segunda, pisé el acelerador y me alejé lo más rápido que pude. No miré el retrovisor, no quise, pero algo me decía que si lo hacía, lo vería ahí, sonriendo. A las pocas horas llegué a un parador en San Salvador el Seco. Me estacioné cerca de la entrada, bajé a estirar las piernas y pedir un café. La señora que atendía era una mujer morena, con cara de haberlo visto todo. ¿Todo bien, joven?, preguntó mientras me servía el café. ¿Solo cansado?, dije. Ella me miró con los ojos entrecerrados. «Pasó por Cuacnopalan, ¿verdad?», tragué saliva. «Sí, ¿por qué?». «A veces, cuando hay neblina, se aparece una sombra ahí», dijo como quien comenta el clima. «Hay traileros que han chocado por querer esquivarla. Dicen que es una mujer, otros que es un hombre sin rostro. Pero lo más raro que me han contado fue lo del maniquí. Sentí que se me erizaba la piel». «¿Qué del maniquí?». Ella se encogió de hombros. «Un señor que venía de Chiapas me dijo que vio un maniquí colgado en un señalamiento. Días después, lo vieron parado en medio del camino, sonriendo, como si lo estuviera esperando. No dije nada. Terminé el café de un trago y regresé al camión. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa, ese rostro sin vida pero más expresivo que cualquier humano. Al día siguiente, retomé el viaje. Todo parecía normal durante el día. El sol salió, la música del estéreo me acompañaba y por un rato creí que todo había sido una mezcla de cansancio y paranoia. Pero la carretera no perdona. Ya en la salida hacia Chalco, empecé a escuchar golpes en la parte trasera del remolque, como si algo o alguien estuviera adentro. Frené en seco, bajé y con la palanca de acero en mano abrí las puertas. Vacío, pero olía raro, a plástico quemado, la pintura vieja. Regresé a la cabina, arranqué y no me detuve hasta llegar a la central de carga. Entregué la mercancía, firmé los papeles y me fui a dormir a un motel cercano. Ahí fue donde tuve el sueño. Estaba de nuevo en Cuacnopalan, pero no era de noche, era de día, y la carretera estaba llena de maniquíes, todos colgados de los postes, de los árboles, algunos de cabeza, todos con la misma sonrisa. Uno de ellos estaba más cerca. Caminaba hacia mí lento pero firme, y tenía mis ojos. Desperté gritando, empapado en sudor. Sentía que mi alma se había quedado atrapada allá, en ese tramo maldito de la carretera. No volví a pasar por Cuacnopalan durante meses. Buscaba rutas alternas, aunque eso implicara más kilómetros y menos ganancia. No me importaba. Algo me decía que si volvía, no saldría de ahí. Pero el destino es caprichoso. Un encargo urgente me obligó a tomar la misma ruta. Esta vez iba preparado. Llevaba una navaja, agua bendita que me regaló una señora en un pueblo y una cruz de madera colgada del retrovisor. Esa noche, al llegar al tramo maldito, la neblina apareció de la nada, espesa, pesada, como si flotara con intención. Iba despacio, con los faros largos, atento a cada sombra. Y ahí estaba, el maniquí, parado justo en medio de la carretera, sin moverse, pero esta vez no sonreía. Se giró lentamente como si pudiera sentir mi mirada, y al darme la espalda desapareció. No frené, no hablé, solo seguí con las manos firmes en el volante hasta que crucé el tramo y dejé la neblina atrás. Desde entonces, a veces lo sueño, otras veces lo veo en los espejos, parado a la distancia, y cada vez que un neumático se revienta o el motor falla sin razón, sé que él anda cerca. La sonrisa del maniquí no se borra de mi mente, porque no era una sonrisa, era una advertencia, una promesa. Y allá afuera, en algún tramo perdido entre Puebla y el infierno, todavía espera.